Hola, mi nombre es Julio César y estaré aquí explicándole un poco sobre algunos diagramas que nos puso el profesor Simeón Uloa en la clase de Fundamentos del Computador. Bien, empecemos. El primer diagrama que él nos puso fue hacer un diagrama de flujo que acepte las variables A, B y C y que realice la sumatoria de las mismas e imprima el resultado. Como vemos acá, inicializamos el programa con inicio, obviamente. Y después declaramos las variables. Eh, una variable A, la B y la C. En este caso yo puse D porque quiero que se sumen todas y quiero que se guarden en esa variable. Entonces después lo que tenemos que hacer es recibir los números que se van a guardar en A, B y C. Y después en la variable D se van a sumar A más B más C y después van a imprimir el resultado que estará en D. Y después finalizará el programa. Bien, en el segundo, él nos puso a hacer un diagrama que acepte los valores, los n valores que no están definidos y calcular el doble de cada uno y imprimir el resultado. El doble de cada uno significa que del número que van a ingresar el usuario o nosotros mismos, claro, si queremos probar el programa. Lo que debemos hacer es inicializar el programa, como siempre, declarar la variable n valores, que no tiene nada definido, y una variable doble, que yo definí para poder calcular el doble de ese número que ingresen. Después vamos a recibir el n valor, y en la variable doble, el n valor que ingresó el usuario, nosotros mismos, se va a multiplicar por 2, por ese mismo valor en sí. Después se imprime el resultado que está en doble y fin. Después, el tercer diagrama es hacer un diagrama que acepte por teclado una variable num, o sea, número, y que calcule la raíz cuadrada de sí mismo e imprima el resultado. Como vemos aquí, otra vez hay que inicializar el programa con inicio. Vamos a aceptar por teclado el número y que se va a guardar la variable num. Después aquí hay una condición, que si num es mayor que 0, si es no, si eso es falso, los números no tienen los números negativos no tienen raíz cuadrada, o sea, no se va a calcular nada porque no tiene raíz cuadrada y llegar al final. Pero si es mayor que 1, o sea que si la condición es verdadera, lo que va a hacer es, en la variable raíz, va a calcular la raíz cuadrada. Este método, el SQR, es que se utiliza en programación para poder calcular la raíz cuadrada de un número. Y especificándole que ese número está en la variable num, al lado, entre paréntesis, y después va a imprimir el resultado. La raíz cuadrada es más raíz, que es donde está el cálculo del número. Y después va a llegar a fin el diagrama. En el cuarto, como vemos, es hacer un diagrama de flujo que genere la tabla del 3. Yo en este caso inicialicé como siempre con inicio, pero lo hice en forma de arreglo. Declaré una variable tabla e introduje un arreglo unidimensional con los valores que tendrá la tabla del 3. O sea, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, hasta llegar a 3 por 12, que el último número sería 36. Entonces, en la variable resultado, concatené cada uno de los índices que tiene el arreglo y lo puse hasta llegar a 12, hasta el último arreglo, y va a imprimir el resultado. 3 por 1 es igual por ejemplo, 3 por 1 es igual más tabla del índice 0, que sería el primer valor, que en este caso es el 3. Y así sucesivamente hasta llegar al último índice. En el ejercicio 5, como vemos acá, es igual, pero generando los valores con la tabla del 2. O sea, en este caso yo en vez de poner los valores con la tabla del 3, lo puse con la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, hasta llegar a 24. Y hice lo mismo, concatenando con la variable resultado, y después imprimir la variable resultado para que muestre todo. Y llegar al fin del programa. La variable es el ejercicio 6, como vemos, es hacer un diagrama que acepte un número y lo eleve al cubo. Como vemos, lo que hice fue inicializar el programa, declarar una variable num y otra que se llame cubo.
para calcular el cubo de ese número. Entonces recibo el número que quiero calcular y después en la variable cubo voy a multiplicar ese número 3 veces para conseguir el cubo de ese número. Y después primo el resultado que está en la variable cubo y le doy fin al programa. En el ejercicio 7, como vemos acá, es hacer un diagrama de flujo que, dadas las variables x, y y z, obtenga la sumatoria de las dichas variables y el producto de las mismas e imprimir el resultado. Como vemos acá, inicialicé como siempre. En la variable x le asigno un valor de 30, en la variable y asigno un valor de 20 y en la variable z asigné un valor de 10. Y declaro una variable que se llame suma para sumarlos, que es lo que me pide el diagrama, y otra variable producto para calcular el producto de dichos números. Entonces, en la variable suma, como vemos acá, se va a sumar x, o sea, el valor de x, el valor de y más z, o sea, el valor de z. Y en el producto, lo mismo, se va a calcular el valor de x por z, el valor de z, por y. Y así obtendremos el resultado. Y abajo imprimimos los resultados. La suma de todo es más suma, donde está guardada la suma que hice de todo de las tres variables. Y el producto es más producto, o sea, el producto es donde calculamos el producto de los tres números. Y después le damos fin al diagrama. Después el 8 es hacer un diagrama de flujo que obtenga la sumatoria de n elementos de un arreglo unidimensional e imprimir el resultado. Y como vemos acá, yo lo que hice fue inicializar el programa, como siempre, declarar una variable n elementos en forma de array que obtenga el valor que tenga como máximo valor de 15. Después una variable que se llame suma para sumarlos y otra variable que se llame num, o sea, de número. Ingresar la cantidad de elementos que quieres que se sumen. Eso le preguntamos al usuario para que ingrese. Entonces se van a guardar en num, en la variable num. Entonces, otra vez le pregunto al usuario que coloque un número, los números que él quiere en sí. Entonces, esos números que él coloque se van a guardar en L elementos, en el array. Y se van a ir posicionando uno por uno, en el número de elementos que se le asigne. O sea, empieza con 0, 1, 2 y así sucesivamente, hasta llegar a 15. Bueno, a 14 en ese caso. Entonces, la variable suma se va a sumar, se va a sumar el n elemento, el cual fue asignado, el número que colocó el usuario, claro. Y después hay una condición, que si num es diferente al n elemento menos 1, el menos 1 significa el último elemento del array. Entonces, si no es diferente, significa que llegó al límite. Entonces va a imprimir la suma de todos los elementos que se hizo, que colocó el usuario, y le va a dar fin al programa. Pero si es diferente, va a volver arriba y le va a preguntar al usuario que calcule, que coloque otro número, hasta llegar hasta dicho fin de todos los arrays que uno pida. Y después le damos fin al programa. Y en el último y final es hacer un diagrama de flujo que, utilizando un bloque interactivo, genere los números del 1 al 100 e imprima los resultados. Entonces, en inicio, inicializamos el diagrama como siempre con inicio y después declaramos una variable que comience con 1, claro. Y lo que vamos a hacer es una condición. En esa condición, si num es menor que 100, si es sí, lo que va a hacer es que la misma variable num se va a calcular con ella misma y va a sumarse 1 y después va a imprimir el número y después va a volver hasta arriba y va a hacer el mismo paso hasta que llegue a ser mayor que 100. Y cuando llegue a ser mayor que 100 se va a ir al final y va a imprimir todo y va a finalizar el programa. Espero que le haya gustado. Mi nombre es Julio César, vuelvo y repito. Cojo clases con Simeón Uloa en la sesión de 2 a 4 los lunes y espero que le haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.